la península ibérica es el último lugar del globo donde desaparecieron los neandertales. Sí, sí, como lo estáis escuchando. Los neandertales resistieron en la península ibérica hasta hace tan solo 30.000 años, siendo Gibraltar el último bastión de esta especie. De hecho, el Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal, no se llama Homo gibraltarensis por pura casualidad. Los restos de Neandertal fueron primero datados en Gibraltar, pero se confundieron con los restos de un humano moderno. Y no fue hasta que se dató con posterioridad en el Valle de Neander que la especie recibió este nombre. Y es que en la península ibérica hubo una guerra campal entre los neandertales y los Homo sapiens. Una guerra que, como bien sabemos hoy, no estuvo exenta en muchas ocasiones de que estas especies se cruzasen. Lo que estoy diciendo es que los romances entre los humanos modernos y los neandertales fueron relativamente frecuentes. Y hoy sabemos que gran parte de la humanidad posee hasta un 5% de genética neandertal. Algunos grupos humanos, como muy señaladamente el África subsahariana, no tienen ADN neandertal, son puramente sapiens. Y otros grupos humanos hemos sabido que también se cruzaron con otras especies de seres humanos como los Homo denisovanos. Este sería el caso de los asiáticos. Por lo tanto, esto cuestiona hasta cierto punto la hipótesis monofilética de la evolución del Homo sapiens. Es decir, esto estaría apuntando a que en cierto grado existe una poligénesis, no tanto por la propia fundación y expansión de la especie sapiens, sino por el cruzamiento posterior de la especie sapiens con otras especies que poblaban el globo, que fueron coetáneas, por lo tanto, con nosotros. Los Homo sapiens colonizaron Europa desde el este, y es la península ibérica el último lugar al que llegaron. En su avance fueron sustituyendo por competencia directa o por presión, por competencia indirecta, a los neandertales. La desaparición de los neandertales se debe, por lo tanto, en gran parte a la expansión de los Homo sapiens. Hoy, algunos investigadores creen que los Homo sapiens tardaron más en llegar a Europa que a Australia, como nos demuestra el registro fósil, debido a que los neandertales hicieron de freno a la expansión de nuestra especie por el continente europeo, lo que demuestra, por lo tanto, un conflicto y una tensión entre ambas especies de superdepredadores. Yo muchas veces me he preguntado cómo sería el mundo si hasta el día de hoy hubieran sobrevivido distintas especies de humanos. Imaginad un mundo en el que los Homo denisovanos, Homo neanderthalensis y los hombres de la isla de Flores, los Homo floresiensis, estuviesen a día de hoy. Humanos con distintos tamaños. Los hombres de Flores, por ejemplo, eran enanos, con distintas características faciales, unos cráneos más robustos, unos sistemas respiratorios adaptados al frío, como el caso de los neandertales, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo habría un escenario muy similar al de las mitologías y las ficciones que hemos escrito en nuestras leyendas religiosas y en nuestras narrativas. Imaginemos las múltiples especies de hombres que hay en sagas como El Señor de los Anillos o Harry Potter, ¿no? En cualquiera de los casos, viendo la triste y dramática historia del racismo que ha practicado la humanidad, aún siendo todos miembros de la misma especie, no me puedo imaginar qué hubiese sucedido si estas especies hubiesen sobrevivido hasta nuestros días. Muy posiblemente esta Arcadia en la que todos vivimos felices y compartimos y cooperamos en nuestras diferencias, que yo estoy imaginando en mi cabeza, no hubiese sucedido. De hecho, y aunque, como decía, los seres humanos se cruzaron con estas especies, con algunas de ellas, es muy probable que desaparecieran todas ellas por la expansión y hegemonía del Homo sapiens, de nuestra especie. De hecho, si uno ve el árbol genealógico de nuestra especie y ve cómo múltiples especies de homos han vivido a lo largo de los últimos 2,5 millones de años, que es el periodo en el que el género Homo existe en la Tierra, es muy extraño que a día de hoy solo exista una especie de este género, cuando en la mayor parte del tiempo han existido diversas de estas especies al mismo tiempo. Es decir, es muy probable que los Homo sapiens exterminasen al resto de homínidos inteligentes que poblaban la Tierra. Y en el caso del Neandertal, la península ibérica fue el último refugio.
Como decía, los humanos modernos entraron por el este de Europa y fueron cercando a los neandertales desde el este de Europa hasta acorralarlos en la península ibérica, donde se libraron las últimas tensiones, las últimas batallas y también los últimos romances. Como dice este artículo, los seres humanos modernos y los neandertales competían por ocupar los mismos nichos ecológicos. El ser humano moderno, más sofisticado, tal vez el único poseedor del pensamiento abstracto entre todas las especies humanas, acabó por imponerse en la península ibérica, suponiendo el fin de los neandertales.